Durante años intentaron ocultarlo, pero llegó el momento en que la verdad ya no pudo ser escondida. El Papa Francisco finalmente reveló el tan temido tercer secreto de Fátima, un mensaje directo de la Virgen María capaz de cambiar el destino de la humanidad. ¿Te has preguntado por qué esta revelación fue postergada durante tanto tiempo? Quizás porque su contenido era aún más alarmante de lo que imaginábamos. Hoy descubrirás lo que la Iglesia ha decidido revelar y cómo su impacto podría estar desarrollándose ante nuestros propios ojos. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte futuros videos como este. Todo comenzó en un pequeño pueblo portugués llamado Fátima, en 1917. Allí, tres humildes niños, Lucía, Francisco y Jacinta, pastoreaban sus ovejas cuando algo extraordinario cambió sus vidas para siempre. Era el 13 de mayo, bajo un cielo cargado de misterio, cuando una mujer vestida de blanco, más radiante que el sol, se les apareció. Esa mujer no era otra que la Virgen María, trayendo un mensaje urgente para la humanidad. Lo que reveló en aquellos encuentros se convertiría en uno de los mayores enigmas de la Iglesia Católica, el tercer secreto de Fátima. Durante los meses siguientes, la Virgen regresó cada 13 de mes hasta octubre de ese año. Pero, ¿por qué eligió a esos niños simples y humildes para compartir un mensaje tan trascendental? Tal vez porque, como en muchas ocasiones, el plan divino prefiere a los pequeños para revelar sus mayores misterios. Desde el principio, los mensajes de la Virgen advertían sobre el futuro de la humanidad, sufrimiento, guerras y el avance del pecado. Pero también hablaban de esperanza y conversión. Sin embargo, no todo fue revelado de inmediato. Mientras los primeros dos secretos fueron compartidos tiempo después, el tercer secreto permaneció oculto durante décadas, alimentando innumerables teorías y especulaciones. En el primer secreto, la Virgen mostró a los niños una visión aterradora del infierno, un océano de fuego, almas en sufrimiento eterno y demonios esparciendo terror. Lucía, la única sobreviviente de las apariciones, confesó que jamás pudo olvidar los gritos desgarradores de las almas condenadas. Este mensaje no dejaba lugar a dudas, el pecado tiene consecuencias eternas y la humanidad debía volver urgentemente a Dios. El segundo secreto fue una advertencia profética: si el mundo no se arrepentía, estallaría una guerra aún más devastadora que la Primera Guerra Mundial. Aquella profecía se cumplió con la Segunda Guerra Mundial y con la expansión del comunismo, algo que la Virgen también había advertido, pidiendo la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón. Pero fue el tercer secreto el que generó más inquietud. Según los informes, debía ser revelado en 1960, pero el Vaticano decidió mantenerlo en secreto, alegando que el mundo no estaba preparado para comprender su significado. Este silencio desató innumerables teorías. ¿Hablaba del fin de los tiempos? ¿De catástrofes globales? ¿O de una apostasía dentro de la misma Iglesia? Incluso miembros del clero, como el arzobispo Carlo María Vigano y el cardenal Silvio Oddi, insinuaron que su contenido era tan perturbador que podría sacudir la fe de muchos. Pero, ¿qué era tan aterrador como para permanecer oculto por más de medio siglo? Este misterio se entrelaza ahora con la realidad contemporánea. Los mensajes de Fátima parecen resonar cada vez más en nuestro tiempo: crisis de valores, guerras, persecuciones religiosas y un mundo cada vez más alejado de Dios. Muchos creen que las profecías ya están en marcha y que la Iglesia podría estar al borde de desvelar finalmente la totalidad del mensaje. La señal final de aquellas apariciones ocurrió el 13 de octubre de 1917, cuando más de 70.000 personas presenciaron el famoso milagro del sol. Bajo un cielo nublado, el sol comenzó a girar, emitiendo luces de colores y pareciendo acercarse a la Tierra. Incluso los periódicos escépticos de la época no pudieron ignorar los testimonios. Para muchos, este fue el sello definitivo de que las apariciones eran reales. Pero el verdadero significado de este milagro era una advertencia: tiempos difíciles se avecinaban, pero la fe y la oración podían ser nuestro refugio. Más de un siglo después, el mensaje de Fátima sigue siendo un recordatorio urgente:
el destino de la humanidad está ligado a nuestras decisiones espirituales. ¿Estaremos finalmente preparados para conocer toda la verdad? El Papa Francisco, conocido por su devoción mariana, parece más dispuesto que nunca a abordar estos temas proféticos. Algunos creen que él podría ser la figura destinada a revelar por completo el tercer secreto. La pregunta final es, ¿estamos listos para enfrentar la verdad? La historia de Fátima no es solo un relato del pasado, sino un llamado vivo que resuena ante los desafíos de hoy. La Virgen María no vino a infundir miedo, sino a ofrecernos la oportunidad de cambiar. Pero el tiempo para escuchar este llamado podría estar agotándose. Ahora más que nunca, es momento de prestar atención. La advertencia sobre la Segunda Guerra Mundial se confirmó de forma trágica con su estallido en 1939, un evento que dejó cicatrices profundas en la historia de la humanidad. Pero el mensaje de Fátima no se detenía ahí. María habló también sobre Rusia, un país que pronto se convertiría en el epicentro de una ideología atea que se esparciría por el mundo. Ella pidió que Rusia fuera consagrada a su Inmaculado Corazón, advirtiendo que, si esto no se hacía, el comunismo se expandiría, trayendo persecuciones, destrucción moral y la pérdida de la libertad religiosa. El comunismo, de hecho, se convirtió en una fuerza global, afectando directamente a la Iglesia y a los cristianos en diversos países. El siglo XX estuvo marcado por regímenes que negaban a Dios y trataban de erradicar la fe, muchas veces de forma violenta. La petición de consagración hecha por la Virgen se convirtió en una de las cuestiones más debatidas dentro de la Iglesia. Aunque el Papa Pío XII realizó una consagración en 1942, muchos devotos y estudiosos argumentaron que esta no se había hecho exactamente como María había pedido, ya que no involucró a todos los obispos del mundo de manera solemne y unificada. Solo en 1984, el Papa Juan Pablo II realizó un acto de consagración mundial en un contexto de gran tensión internacional durante la Guerra Fría. Coincidencia o no, poco tiempo después el régimen comunista soviético comenzó a desmoronarse, culminando con la caída del muro de Berlín en 1989. Estas dos partes del mensaje de Fátima ya demostraban la gravedad de las advertencias celestiales. La humanidad fue llamada a la conversión, pero lo que se vio en gran parte fue la continuidad de un alejamiento espiritual. Muchos ignoraron o ridiculizaron las revelaciones, tratándolas como leyendas o supersticiones. Sin embargo, los hechos históricos que se desarrollaron tras las apariciones son difíciles de descartar. Los niños, sin ningún conocimiento del escenario mundial o de las complejidades geopolíticas, recibieron información que se cumpliría de forma impresionante a lo largo de las décadas. ¿Cómo podrían tres pequeños pastores prever eventos de una magnitud tan grande sino por una intervención sobrenatural? Además, hay un aspecto espiritual del mensaje que a menudo se descuida. La Virgen María no vino solo para alertar sobre guerras y catástrofes, sino también para llamar la atención sobre la necesidad urgente de reconciliación con Dios. El rosario, la devoción al Inmaculado Corazón de María y la práctica de la penitencia fueron destacados como caminos para evitar tragedias futuras. La espiritualidad de Fátima no es, por tanto, una invitación al miedo, sino a la esperanza y al compromiso. La salvación de las almas depende de nuestras oraciones y acciones. El mensaje se extiende a cada uno de nosotros, pidiendo una respuesta concreta en medio de las pruebas de este mundo. Con el paso de los años, el impacto de las dos primeras partes del secreto se volvió más evidente, pero la curiosidad en torno al tercer secreto aumentó exponencialmente cuando, en 1960, la Iglesia decidió no revelar su contenido. Surgieron teorías sobre conspiraciones, ocultamientos y posibles catástrofes globales. La decisión fue atribuida al hecho de que el contenido podría generar pánico, pero muchos creen que la cuestión central estaba relacionada con una crisis de fe dentro de la propia Iglesia. Padres, obispos e incluso papas dieron declaraciones vagas y, en algunos casos, contradictorias sobre el asunto, lo que solo reforzó el misterio. Lo cierto es que, desde las revelaciones de Fátima, la humanidad nunca más fue la misma.
El llamado a la oración y a la penitencia permanece vivo, especialmente en un mundo cada vez más inestable. El primer y el segundo secreto no fueron simples predicciones de eventos históricos, sino alertas espirituales para una generación que hasta hoy lucha entre el camino de la conversión y el de la perdición. La cuestión que muchos aún se plantean es si ya hemos presenciado el cumplimiento de las primeras partes. ¿Qué nos espera en el desenlace de esta profecía? El tercer secreto de Fátima, envuelto en misterio durante décadas, se ha convertido en una de las revelaciones más debatidas y controvertidas de la historia de la Iglesia Católica. A diferencia de los otros dos secretos, que fueron revelados gradualmente y confirmados por acontecimientos históricos, el tercer secreto se mantuvo en absoluto hermetismo, alimentando especulaciones y temor entre los fieles. Desde el principio, se sabía que esta parte del mensaje contenía algo extremadamente delicado. La propia Lucía, una de las videntes, había escrito el secreto por orden de su confesor, pero relató que se sentía profundamente angustiada al hacerlo, como si la gravedad de aquello que estaba a punto de ser revelado pesara sobre su alma. Cuando el documento llegó a manos del Vaticano, la recomendación era que se divulgara en 1960. Sin embargo, lo que ocurrió a partir de ese punto sumergió el mensaje en un enigma que persiste hasta hoy. Cuando llegó el año 1960, muchos católicos en todo el mundo esperaban ansiosamente la revelación del tercer secreto. Sin embargo, el Vaticano decidió no publicarlo, alegando que el contenido no sería comprendido por el mundo en ese momento. El impacto de esta decisión fue inmediato. ¿Por qué algo que supuestamente tenía origen divino debía ser escondido? ¿Qué tipo de mensaje sería tan perturbador que se mantendría en secreto, incluso ante una humanidad que ya había enfrentado guerras mundiales y persecuciones religiosas? El silencio oficial dio lugar a innumerables teorías. Algunos decían que el secreto predecía una gran catástrofe global, como desastres naturales o un conflicto nuclear. Otros sugerían que el contenido involucraba una crisis espiritual dentro de la propia Iglesia, algo que sacudiría la fe de millones. En 2000, durante el pontificado de Juan Pablo II, el Vaticano finalmente divulgó una versión oficial del tercer secreto. Según el comunicado, el secreto revelaba una visión simbólica en la que un obispo vestido de blanco, interpretado como el Papa, caminaba entre ruinas y cadáveres, siendo finalmente asesinado por un grupo de soldados. La escena parecía retratar un martirio, tal vez relacionado con el intento de asesinato sufrido por Juan Pablo II en 1981, cuando fue alcanzado por disparos en la plaza de San Pedro. El Papa creía que había sido salvado por la intervención directa de la Virgen María y, como señal de gratitud, consagró el mundo al Inmaculado Corazón de María poco tiempo después. Sin embargo, muchos fieles y estudiosos quedaron insatisfechos con esta explicación. La visión divulgada parecía incompleta, le faltaba un contexto claro y el simbolismo denso planteaba más preguntas que respuestas. Sacerdotes y teólogos comenzaron a cuestionar si la Iglesia no había ocultado una parte crucial del mensaje. Entre las voces más críticas estaba el fallecido padre Malachi Martín, quien afirmaba haber tenido acceso al contenido completo del secreto. Según él, el mensaje contenía una advertencia sobre una gran apostasía dentro de la Iglesia, una especie de colapso espiritual que comenzaría en las más altas jerarquías y se expandiría por el mundo. Otros estudiosos mencionaron el testimonio de miembros del clero que sugerían que el secreto abordaba directamente la corrupción moral, el relativismo y la pérdida de la verdadera fe entre los cristianos. Este escenario, para muchos, parecía estar cumpliéndose en la actualidad, con divisiones crecientes dentro de la Iglesia y una sociedad cada vez más alejada de los valores cristianos. La hermana Lucía también habría dejado pistas en sus escritos sobre el verdadero significado del secreto. Ella enfatizaba con frecuencia que el peligro más grave para la humanidad no era una guerra nuclear o una catástrofe natural, sino el pecado y el rechazo de Dios. La batalla descrita en los mensajes de Fátima, por lo tanto, era antes que nada espiritual, una lucha entre las fuerzas del bien y del mal, donde las almas estaban en juego.
La Virgen María pidió repetidamente oraciones, especialmente el rosario, y penitencia como medios para proteger al mundo de esta oscuridad creciente. Advirtió que, sin una conversión genuina, la humanidad enfrentaría consecuencias dolorosas. Sin embargo, incluso ante todas estas advertencias, el mundo parecía caminar en dirección opuesta. En los últimos años, el tema del tercer secreto volvió a cobrar fuerza con las declaraciones del Papa Francisco. El pontífice, que ha mostrado gran devoción a la Virgen María, ha hecho varias referencias a la necesidad de conversión y al riesgo de una mundanización de la Iglesia. En sus discursos, habló sobre la hora del demonio, una expresión que muchos asocian con las profecías de Fátima. Francisco también mencionó la crisis de fe en una era de incertidumbres e inestabilidades globales, advirtiendo sobre los peligros de un cristianismo superficial, donde los ritos religiosos pierden su verdadero significado y se convierten en meros formalismos. Para aquellos que siguen de cerca las profecías marianas, estas palabras suenan como una confirmación de que estamos viviendo el tiempo anunciado en las apariciones de 1917. Pero el misterio persiste. El secreto revelado en 2000 es, de hecho, el texto completo o existe una parte aún no revelada, guardada por razones que solo los líderes de la Iglesia conocen. Algunas teorías sugieren que el Vaticano puede estar esperando el momento adecuado para divulgar el resto del mensaje, temiendo que una revelación anticipada pudiera causar pánico o confusión entre los fieles. Otros creen que el propio contenido es una prueba de que la batalla espiritual ya está en marcha y que cada uno de nosotros debe decidir de qué lado estará. El tercer secreto de Fátima sigue siendo un recordatorio poderoso de que la historia de la humanidad no es solo política o social, sino, más profundamente, espiritual. Es un llamado a todos los cristianos para que se preparen no solo para los desafíos del mundo físico, sino para las pruebas que afectan el alma. La Virgen María, en su misericordia, vino a alertarnos no para generar miedo, sino para ofrecernos una oportunidad de redención. El secreto, quizás, sea menos sobre eventos externos y más sobre la transformación interior que necesitamos realizar. El verdadero enigma puede no estar en cuando se revelará completamente el secreto, sino en si estaremos espiritualmente listos para recibirlo. La tribulación interna parece alinearse perfectamente con la visión descrita en el tercer secreto, donde un papa, junto con otros clérigos y laicos, enfrenta persecuciones e incluso el martirio. Sin embargo, los críticos argumentan que el Papa Francisco no ha sido lo suficientemente claro sobre el verdadero contenido de dicho secreto. Consideran que el texto divulgado en el año 2000 podría no ser la revelación completa y que el pontífice, por razones aún no reveladas, quizás esté esperando el momento apropiado para compartir el mensaje restante. Esta especulación se alimenta de declaraciones de figuras importantes dentro del propio Vaticano, quienes sugieren que la Iglesia aún no ha revelado todos los detalles. El cardenal Tarcisio Bertone, por ejemplo, quien estuvo directamente involucrado en la divulgación del secreto en el año 2000, ha sido acusado por algunos de omitir información crucial. Los rumores sobre una segunda parte no revelada continúan circulando, llevando a muchos a creer que Francisco podría ser el Papa elegido para finalmente sacar a la luz toda la verdad. Otro factor que refuerza esta expectativa es el contexto global actual. El mundo enfrenta un escenario de crisis múltiples, guerras, tensiones políticas, inestabilidad económica, desastres ambientales y pandemias. Para los devotos de Fátima, estos eventos no son una coincidencia, sino señales de los tiempos, tal como se previó en las profecías. La Virgen María advirtió que, si la humanidad no se convertía, grandes calamidades se abatirían sobre la tierra. Francisco, a lo largo de su pontificado, ha llamado la atención sobre estas señales, pidiendo oraciones y un cambio de corazón. Ha resaltado que el camino de la paz y la justicia pasa por el abandono del pecado y la reconciliación con Dios. Este mensaje resuena directamente con el llamado de Fátima, donde la oración del rosario y la consagración al Inmaculado Corazón fueron indicadas como formas de protección espiritual contra el mal. Además,
el Papa ha enfrentado desafíos internos que también parecen estar en sintonía con las advertencias proféticas, escándalos de abusos. Divisiones doctrinales y disputas políticas dentro de la Iglesia minan la confianza de los fieles y amenazan su unidad. Algunos líderes conservadores acusan a Francisco de ser demasiado permisivo en cuestiones morales y doctrinales, mientras que sectores progresistas lo presionan para realizar cambios aún más radicales. Este escenario de polarización es visto por muchos como un reflejo de la prueba final que la Iglesia necesita atravesar, tal como se menciona en diversas revelaciones marianas. Aún así, Francisco mantiene su postura de pastor, buscando reconducir a los fieles a la esencia del Evangelio. Insiste en que el mensaje de María no debe ser motivo de miedo, sino de esperanza. La Madre de Dios no vino para condenar, sino para ofrecer una oportunidad de redención. Al resaltar la misericordia divina, el Papa invita a todos a un camino de conversión personal, algo que está en el centro de los mensajes de Fátima. En sus visitas a santuarios marianos alrededor del mundo, Francisco refuerza que la oración, especialmente el rosario, sigue siendo un arma espiritual poderosa para enfrentar los desafíos de nuestro tiempo. Muchos se preguntan si en algún momento hará una declaración más directa sobre el tercer secreto. ¿Tendrá él información que aún no ha sido revelada al público? ¿Estará esperando una señal de Dios para cumplir con esta misión? No lo sabemos. Lo que sí es cierto es que, para aquellos que comprenden la profundidad de las profecías de Fátima, el momento histórico actual es de gran significado. Los mensajes de la Virgen continúan vivos, no como recuerdos de un evento distante, sino como un llamado urgente al despertar espiritual. Francisco, con su devoción mariana y su sentido de urgencia respecto a los problemas del mundo, parece estar directamente alineado con el cumplimiento de esta misión. El silencio en torno al tercer secreto podría no ser solo una cuestión de tiempo, sino una prueba para nuestra fe. Tal vez el verdadero secreto sea la necesidad de prepararnos espiritualmente, independientemente de las revelaciones que aún puedan surgir. El mensaje ya ha sido dado: conversión, oración y confianza en el plan divino. Si el momento de la gran revelación llega, ¿estaremos listos para recibirla o continuaremos posponiendo el cambio que María nos pidió hace más de un siglo? Estas son las preguntas que resuenan mientras el papel de Francisco permanece como un vínculo vital entre las profecías de Fátima y el destino de la humanidad. La advertencia de la Virgen María para nuestros días es un llamado urgente, repleto de significado espiritual, que continúa resonando desde las apariciones de Fátima en 1917. Sus palabras han sido vistas no solo como una advertencia para el siglo XX, sino como un mensaje profético para el futuro, que parece estar cumpliéndose ante nuestros ojos. El mundo enfrenta crisis cada vez más intensas, y la sensación de que estamos atravesando tiempos apocalípticos se ha extendido entre los fieles. Guerras, catástrofes, pandemias y persecuciones religiosas son solo algunas de las evidencias que muchos creen estar directamente ligadas a las advertencias de la Madre de Dios. Pero, ¿qué exactamente nos pidió María y por qué su mensaje es tan importante hoy? La esencia de sus advertencias es clara: el mundo se está alejando de Dios, y esto está llevando a la humanidad al abismo espiritual. Durante las apariciones, la Virgen enfatizó la necesidad urgente de conversión, oración y penitencia. Según sus palabras, sin estos elementos, el pecado se extendería como una enfermedad, contaminando no solo a los individuos, sino también a las estructuras sociales y políticas. La Virgen predijo tiempos de gran tribulación, en los que muchos perderían la fe. Este periodo de oscuridad espiritual se manifestaría no solo en persecuciones, sino también en la corrupción interna de la moralidad y los valores cristianos. Hoy, al observar la degradación moral y la creciente secularización del mundo, es difícil no notar un paralelo directo con lo anunciado en Fátima. María también habló de manera clara sobre los peligros que amenazan a la Iglesia, advirtiendo que el enemigo no vendría solo desde fuera, sino desde dentro, a través de una crisis espiritual que afectaría incluso a los más altos niveles del clero. Muchos estudiosos de las profecías de Fátima creen que el tercer secreto está directamente relacionado con esta cuestión.
Sugieren que la visión divulgada en 2000, en la cual un papa y varios fieles son martirizados, es en realidad una representación simbólica de esta gran prueba espiritual. No se trata solo de persecuciones físicas, sino de una batalla por la propia esencia de la fe, donde el relativismo, la indiferencia y el alejamiento de las enseñanzas de Cristo se convierten en amenazas existenciales. La advertencia de María también abarca el escenario global. Habló sobre guerras y catástrofes que serían consecuencia directa del alejamiento de Dios. Durante el siglo XX, estas advertencias parecieron concretarse con los horrores de las dos grandes guerras mundiales, el ascenso de regímenes totalitarios y las incontables persecuciones contra cristianos. Sin embargo, el mensaje no se limitaba a aquella época. María alertó que nuevos conflictos podrían surgir si la humanidad no se convertía. Lo que vemos hoy, tensiones políticas, terrorismo, crisis ambientales y desigualdad social, son señales de que el mundo continúa atrapado en un ciclo de pecado y alejamiento espiritual. Las profecías no son solo sobre eventos específicos, revelan una dinámica espiritual que permanece en operación hasta que el corazón humano se vuelva completamente hacia Dios. En medio de estas sombrías advertencias, María también trajo un mensaje de esperanza. Afirmó que, si los fieles se comprometían a rezar el rosario diariamente y a consagrar sus vidas a su inmaculado corazón, el mundo podría ser salvado de muchos sufrimientos. La consagración es un acto espiritual profundo, en el que se entrega la propia vida a Dios, confiando en la protección e intercesión de María. Este pedido se repitió en varias otras apariciones reconocidas por la Iglesia, como en Akita, Japón, y en Medjugorje. La insistencia en este tema indica que la protección espiritual no es solo una promesa, sino una necesidad urgente en tiempos de tribulación. El rosario, por su parte, es una poderosa arma contra el mal, capaz de generar transformaciones tanto individuales como colectivas. La Virgen no es un llamado al miedo, sino un recordatorio del altar espiritual. Nos enseña que el destino de la humanidad no está solo en manos de los líderes políticos o de las circunstancias externas, sino que la verdadera batalla ocurre en el corazón de cada persona. Cuando nos alejamos de Dios, abrimos espacio para que el caos y el desorden dominen, pero cuando buscamos la conversión, incluso en medio de las adversidades, encontramos paz y protección. Esta es la promesa que María nos hace. Ella no vino para condenar, sino para guiarnos de regreso al camino de la salvación. El Papa Francisco, en diversas ocasiones, ha reforzado este mensaje, alertando constantemente sobre el riesgo de la indiferencia espiritual y de la mundanidad en la Iglesia. Al hablar de la necesidad de una Iglesia en salida, comprometida con el verdadero Evangelio, Francisco hace eco del llamado de María por un cristianismo auténtico y vivo. Para él, la conversión no es un concepto abstracto, sino un cambio de vida real que se refleja en actitudes de amor, compasión y justicia. También ha pedido oraciones constantes, reconociendo que sin la gracia de Dios es imposible enfrentar los desafíos de nuestra era. Muchos fieles se preguntan si estamos viviendo el tiempo del cumplimiento pleno de las profecías de Fátima. Es innegable que los signos actuales son inquietantes, sin embargo, el mensaje central sigue siendo el mismo: el mal puede ser vencido por la fe. La Virgen María no vino solo para advertirnos, sino para ofrecernos una salida. A través de la oración, el arrepentimiento y la caridad, podemos cambiar el curso de los acontecimientos, pero ese cambio depende de cada uno de nosotros. El llamado de Fátima es tan relevante hoy como lo fue hace más de un siglo. María nos invita a abrir los ojos a la realidad espiritual que nos rodea. No podemos ignorar los signos de los tiempos, pero tampoco debemos dejarnos paralizar por ellos. La advertencia es clara: el momento de la decisión está ante nosotros. El mundo enfrenta desafíos monumentales, pero la gracia de Dios es aún mayor. Lo que la Virgen nos pide es simple, pero profundo: volver a Dios con confianza, perseverancia y amor. Esa es la única respuesta capaz de superar la oscuridad que intenta envolver al mundo. Una de las inquietudes más relevantes relacionadas con el tercer secreto de Fátima es la posible profecía de una gran prueba para la Iglesia.
Muchos creen que esta prueba está directamente ligada a una crisis espiritual sin precedentes, donde la fe será desafiada tanto desde dentro como desde fuera de la Iglesia. Desde 1917, diversas interpretaciones sugieren que el mensaje de la Virgen no se limitaba a advertencias sobre guerras o persecuciones externas, sino que también hablaba de un colapso moral y espiritual que afectaría profundamente a la institución fundada por Cristo. Este periodo de tribulación, según estudiosos de las profecías, está vinculado a un proceso de apostasía generalizada, es decir, una deserción masiva de la fe cristiana que involucra no solo a laicos, sino también a figuras de autoridad eclesiástica. A lo largo de las últimas décadas, especialmente en el contexto postmoderno, ha sido cada vez más evidente el debilitamiento de las bases morales y espirituales de la sociedad. La relativización de los valores éticos, el alejamiento de los sacramentos y la negación de las enseñanzas fundamentales de la Iglesia se han convertido en prácticas comunes en muchas partes del mundo. Sin embargo, el aspecto más alarmante de esta crisis es lo que muchos consideran una apostasía silenciosa dentro de la propia jerarquía eclesiástica. En lugar de enfrentar directamente los desafíos espirituales, algunos líderes han cedido a las presiones culturales y políticas, diluyendo el mensaje del Evangelio en nombre de una supuesta adaptación a los nuevos tiempos. Este escenario refleja, para muchos, la gran prueba anunciada en Fátima, una época en la que la verdad sería distorsionada y los fieles llevados a la confusión. La visión del tercer secreto de Fátima, revelada por el Vaticano en el año 2000, presenta una imagen simbólica de esta prueba. La figura del obispo vestido de blanco, interpretada como el Papa, es vista caminando por una ciudad en ruinas, donde cadáveres de cristianos, clérigos y religiosos yacen esparcidos por todas partes. La escena culmina con el martirio de este obispo y de otros miembros de la Iglesia, muertos por un grupo de soldados. Aunque muchos han asociado esta visión con el atentado contra San Juan Pablo II, otros defienden que el significado va mucho más allá de un evento aislado. Para estos estudiosos, la visión retrata el sacrificio espiritual que la Iglesia en su conjunto necesitará enfrentar antes de una renovación definitiva. Se trata de una purificación dolorosa, donde la verdadera fe será probada hasta sus límites. Diversos santos y místicos a lo largo de los siglos han hablado sobre una gran crisis final que precederá la victoria del corazón inmaculado de María. San Padre Pío, por ejemplo, habría mencionado que tiempos oscuros estaban por venir, cuando la Iglesia enfrentaría pruebas intensas, pero que la intervención divina no fallaría en su momento oportuno. Otros, como la mística María Valtorta, describieron escenarios en los que la Iglesia sería atacada tanto por enemigos externos como por traiciones internas. Este tema reaparece en varias apariciones marianas reconocidas, como en Akita, Japón, donde Nuestra Señora advirtió sobre una severa división entre obispos y cardenales. El contenido de estos mensajes presenta una continuidad impresionante, indicando que la crisis actual no es una sorpresa, sino parte de un largo proceso profético. El Papa Francisco, en diversas ocasiones, ha alertado sobre la necesidad de discernimiento espiritual en estos tiempos de confusión. Él menciona con frecuencia el peligro de la tentación de un cristianismo sin cruz, es decir, una religión desprovista de su núcleo espiritual y reducida a un conjunto de formalidades sociales. Estas declaraciones provocan tanto esperanza como controversia. Algunos creen que Francisco está enfrentando directamente las fuerzas que amenazan la unidad de la Iglesia, mientras que otros lo acusan de promover ambigüedades doctrinales. Independientemente de las opiniones divergentes, es innegable que su pontificado ha estado marcado por tensiones internas que muchos consideran síntomas de esta gran prueba profetizada. La gran prueba también puede entenderse a la luz de los desafíos enfrentados por los cristianos en todo el mundo. En muchos países, la persecución religiosa es una realidad cotidiana, donde miles de personas son encarceladas, torturadas o asesinadas por su fe. Al mismo tiempo, en regiones antes mayoritariamente cristianas como Europa y América del Norte, la religión ha sido cada vez más marginada.
La secularización avanza a pasos agigantados, dejando un vacío espiritual que a menudo es llenado por ideologías contrarias a las enseñanzas de Cristo. Este contexto global refleja una batalla espiritual a gran escala, donde los valores cristianos son cuestionados en nombre de una supuesta modernidad. ¿Pero qué nos enseñó la Virgen María sobre esta prueba? Ella nos pidió que no temamos, sino que permanezcamos firmes en la fe. La oración, especialmente el rosario, se presenta como un arma poderosa contra las fuerzas del mal. María nos recuerda que, incluso en las horas más oscuras, la gracia de Dios está presente, sosteniendo a quienes confían en Él. La prueba es un desafío, pero también una oportunidad de redención. Aquellos que perseveran verán cumplida la promesa final, el triunfo del Inmaculado Corazón de María, anunciado en Fátima como una victoria definitiva sobre el mal. La pregunta que se plantea ante nosotros es si estamos preparados para esta prueba. El mundo parece cada vez más dividido, y la Iglesia enfrenta desafíos internos y externos que amenazan su integridad. Sin embargo, el mensaje de Fátima nos ofrece un camino de esperanza. No estamos solos en esta batalla. María, como Madre de la Iglesia, intercede constantemente por sus hijos, pidiendo que regresen al camino del Evangelio. Esta gran prueba, aunque aterradora, no es el fin. Por el contrario, es el preludio de una renovación espiritual profunda. Depende de cada uno de nosotros responder a este llamado, fortaleciendo nuestra fe y confiando en la promesa divina de que, al final, el bien triunfará. Los signos de los tiempos, como se indican en las profecías de Fátima, parecen desplegarse ante nosotros. El mundo vive hoy un escenario de inestabilidad global, pero la luz de la fe sigue siendo más fuerte que la oscuridad. Como nos enseña la Virgen, la clave está en la perseverancia, la oración y el amor inquebrantable por Dios y por nuestros hermanos.